Bueno, muy buenos, casi buenas tardes para todos. Bienvenidos a este comentario para la liturgia de la palabra para este domingo, eh, octavo del tiempo ordinario, que nos va preparando ya de una manera decidida y pedagógica a través de la palabra de Dios para ir pues disponiendo de una manera sincera, humilde y honesta nuestro corazón hacia aquello que el Señor nos va proponiendo que desarrollemos para ir construyendo la vida, para ir haciéndola con más sentido, con más significado y por ende, pues cada vez mejor. Bueno, hoy vamos a hacer un breve comentario en cada una de estas lecturas de la palabra de Dios que nos enlazan con la autenticidad de la vida cristiana, como la de ir cumpliendo eso que el Señor propone como bienaventuranza para verle a Él, para tener una comunión íntima con Él. Dice, pues voy a comenzar con esto. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Limpieza del corazón es todo el camino de la vida que se nos propone para mantener siempre nuestra fidelidad al Señor, para mantener siempre firmes nuestros propósitos. En esa primera lectura y en este orden de ideas, esa lectura del Eclesiástico número 27:4-7 tiene como centro de reflexión, podríamos llamarlo así, la prueba del corazón. ¿Cómo y de qué manera el corazón se pone a prueba? O sea, cuando, hay un bellísimo texto allí que escuchamos, cuando se sacude el tamiz, quedan los residuos, así la basura del hombre aparece en su conversación. O sea, lo que de la boca habla de lo que abunda el corazón. O sea, el horno, perdón, pone a prueba la vasija del alfarero. Y el hombre, es muy interesante esto que dice, lo vamos a profundizar a continuación. El hombre es probado en su conversación. El fruto revela cómo ha sido cultivado el árbol. Así pues, la palabra revela el corazón del hombre, no nos dice de una manera muy clara, me parece muy interesante, dice, no alabes a nadie antes de oírlo hablar, porque esa es la prueba del hombre. Aquí podríamos decir, obviamente es un poco más profundo que el Señor y nos lo va a recordar en el Evangelio, no solamente del buen hablar del hombre, que los retóricos en la antigua Grecia lo tenían muy claro, el buen hablar, ¿no? Eso es bien interesante, ¿no? Pero dice, escucha hablar un hombre y sabes más o menos qué hay en su corazón. Al menos se dejan percibir sus deseos. Vamos a profundizar un poco esto. Ese autor del Eclesiástico, en esta metáfora, nos ofrece una, un camino de autenticidad para el ser humano. Así nos dice, así como el fuego purifica los metales y la zaranda separa el grano de la paja. Nuestra vida es probada, fíjense ustedes, en la cotidianidad, en el día a día, y especialmente, dice la palabra, en nuestra manera de hablar. O sea, lo decimos y cómo lo decimos revela nuestra verdadera naturaleza. Que decíamos comenzando la reflexión, de la boca habla la abundancia de lo que hay en el corazón. Jesús mismo nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo va a recordar ahora en el Evangelio Lucas. O sea, si hay resentimiento en nuestro interior, nuestras palabras lo delatarán. O sea, lo que haya de enfermedad, de enojo, de rabia, se expresa
a través de la palabra, ¿no? La palabra lo delata. Si hay amor y verdad, también se manifestará, ¿no? No podemos, nos dice la palabra, re- eh, ocultar de una manera indefinida lo que somos, porque en la prueba se revela la realidad de nuestro corazón. Debemos examinar nuestras palabras, pues ellas reflejan todo lo que hay dentro de nosotros. O sea, la lengua puede edificar o destruir, bendecir o maldecir. Pues antes de juzgar a los demás, observemos qué dice nuestro propio, nuestro propio lenguaje. Luego voy a dar un salto para finalizar con el comentario a Corintios, un salto al Evangelio. Vamos a ver este texto, miren. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el mismo hoyo? O sea, no está el discípulo por encima del maestro, pero cuando éste esté de una manera plenamente instruido, llegará a ser como su maestro. ¿Por qué miras, y esta es una de las cosas interesantísimas de hoy, por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que hay en el propio? Y otra expresión que vale la pena comentar: no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. Fíjense que solo escuchar esta palabra del Señor, si tenemos espabilado el oído de la mente y el oído del corazón, no podemos no sentirnos aludidos, ¿no? O sea, Jesús nos invita, y esto es muy claro, y es una cosa de la que nos cuesta de una manera terrible. Jesús nos invita a hacer una autocrítica antes de darnos ese permiso, esa libertad de corregir al hermano o a la hermana. O sea, con frecuencia nos apresuramos a señalar de una manera inmediata e imprudente, a señalar las faltas ajenas sin darnos cuenta, sin ni siquiera pensar en lo más mínimo de nuestros propios errores y limitaciones. O sea, nos cuesta reconocer, y esto tenemos que hacerlo, que muchas veces juzgamos desde nuestra propia ceguera porque no conocemos a los otros. El Señor nos recuerda que cada persona produce frutos según lo que cultiva en su interior. O sea, no podemos pretender hablar de justicia si nuestras obras son injustas, ni corregir a los otros si nosotros mismos vivimos en el error. Debemos ser muy delicados en nuestro juicio con los demás. El primer paso hacia una vida cristiana auténtica es la conversión personal. O sea, no podemos guiar a otros si no hemos sido formados en la verdad, si no hemos sido cuidadosamente educados en el respeto profundo al otro, al reconocimiento del otro, ¿no? Debemos ser árboles que dan buen fruto. O sea, buen fruto es que cuando nos vean, nuestra propia vida hable, ¿no? Es decir, personas que reflejen, sus frutos son eso, que reflejen con sus palabras y con sus obras al Señor. Terminamos entonces con un breve comentario a la primera carta del apóstol San Pablo a la comunidad de Corinto en el capítulo 15, versículos 54 al 58. Y se podría titular perfectamente: La victoria sobre el pecado y la muerte. Fíjense lo que dice Pablo.
para citar, abro comillas, el texto. Cuando este cuerpo corruptible se vista de incorruptibilidad y este cuerpo mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. La muerte ha sido devorada en la victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Por lo tanto, hermanos míos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es vano. San Pablo proclama la victoria de Cristo sobre la muerte y sobre el pecado. O sea, la resurrección de Jesús para nosotros los cristianos es la garantía de nuestra esperanza, es el fundamento de nuestra fe. La muerte que antes era el destino final del hombre, sin sentido, sin significado, la muerte hoy ha sido derrotada, nos dice Jesús. Esto nos lleva a una conclusión práctica. O sea, si hemos sido redimidos, debemos vivir con firmeza la fe sin dejarnos vencer por el mal. O sea, nuestra labor en el Señor no es inútil, pues tiene consecuencias eternas. Yo creo que estos tres textos convergen todos en una enseñanza fundamental. Nuestra vida interior se refleja en nuestras palabras, en nuestras acciones, y nuestra esperanza en Cristo nos da la fuerza para vivir. Si queremos ser en verdad discípulos, debemos cultivar un corazón limpio, evitar lo que el juicio precipitado sobre los demás y trabajar con constancia en el bien, confiando en la victoria de Cristo sobre el mal. Digámosle pues al Señor que nos conceda en los corazones una renovación auténtica, palabras llenas de verdad, y vamos a pedirle de una manera especial una fe inquebrantable para saber sobrepasar todas las dificultades de la vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.